buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, os traigo un vídeo increíble. De esos que nos hacen palpitar el corazón, de esos que nos gustan tanto en Mundo Azul. Tal y como reza el título del vídeo, no quiero que nadie se asuste, pero creo que es bastante interesante y va a dar para mucho de qué hablar, sobre todo en especulaciones, porque, amigos míos, es lo único que al final nos queda, las especulaciones, las pirámides o la pirámide sumergida en Cuba. Este tema se ha hablado muchísimo, no se ha llegado a ninguna conclusión realmente y definitivamente no se ha llegado a ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque nosotros los que nos dedicamos a investigar un poco el misterio de forma más amateur, más profesional, en definitiva no tenemos los medios. Ahora también vamos a hablar de ello y vamos a intentar entender un poquito todo lo que es el mundo del misterio, todo lo que se ha hablado, todas las pruebas que existen, etcétera, etcétera. Pero al final hay en ciertos temas que no podemos ahondar más de lo que sabemos. Si no queremos inventárnoslo, o sea, si no queremos ser los locos de la última cornisa con el tema. Pero eso vale como con todo. Amigos míos, ahora vais a ver el por qué digo todo esto antes de empezar. Las pirámides sumergidas de Cuba. Desde el año 2001, diversos científicos académicos y hasta investigadores y escritores se han interesado por los orígenes de la supuesta ciudad hundida en Cuba, encontrada por la investigadora soviética Pauline Zalinsky durante una misión de reconocimiento en las profundidades del Caribe. Diversos medios de comunicación difundieron la noticia informando sobre el hallazgo de una ciudad hundida a unos metros de la isla, y hubo quienes aseguraron que se trataba de la Atlántida o Atlantis, la mítica ciudad. De acuerdo con las notas publicadas, Pauline Zalinsky y su esposo Paul Wayne-Wake detallaron que a varios metros de profundidad del mar se encontraron construcciones similares a unas pirámides y otros templos, datos que acompañaban con fotografías de la supuesta ciudad hundida. Sin embargo, el geólogo Manuel Iturriarte Vicén, encargado de investigar este descubrimiento, ha aclarado en diversas ocasiones que no es posible dar por hecho la existencia de una ciudad en la zona, ni de estructuras hechas por el ser humano. A bordo del barco Ulises, el investigador del Museo Nacional de Historia Natural de Cuba recorrió la zona donde se encontraban las supuestas edificaciones. Para mejorar sus resultados, usó un robot y un sistema sonar de barrido para escanear el área. Las coordenadas que dijeron Zalinsky y Wayne-Wake se ubicaban al sur de Guanacabiebes, donde efectivamente se encontraron figuras geométricas inusuales, pero que también podrían tratarse de muchas cosas, según decía el geólogo, que podría haber sido obra de la naturaleza. Las conclusiones finalmente de Iturriarte Vicén fueron las esperadas. Según el profesional, decían: no se han visto pirámides ni edificaciones de manera tan ilustrada como se nos hacía creer. No se puede afirmar que los patrones geométricos que el sonar detectó en el fondo del mar sean realmente construcciones humanas o de seres inteligentes. Es cierto que esos patrones geométricos son inusuales, pero la naturaleza recrea estructuras muy semejantes. No se puede afirmar a ciencia cierta que el Banco de San Antonio o su entorno sean realmente un volcán sumergido, pues en Cuba occidental no se conoce vulcanismo desde hace 70 millones de años. Los estudios hasta la fecha del lugar están aparentemente parados, o eso parece, dejándonos en duda de la existencia acerca del gran enigma, del cual no se ha vuelto a querer hablar. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Bueno, pues este pequeño resumen que os he hecho es tal cual todo lo que se conoce y todo lo que sabemos.
En base a eso, ¿qué podemos dilucidar? ¿Tenemos algún tipo de máquina para poder ir allí? ¿Tenemos algún tipo de medio para poder descubrir? ¿Hay algún tipo de persona que tenga realmente ese medio, ya sea de forma privada, de forma científica o de forma de lo que sea, universidades, etcétera, etcétera, que hayan podido ir ahí o que hayan deseado ir ahí o que se le haya permitido ir ahí? Para nada, no ha existido. Con lo cual, ¿cómo podemos investigar todo esto? De hecho, en Google Maps no aparece, o sea, aparece hasta desdibujado. Hay contornos de las islas que aparecen completamente desdibujados. ¿Eso es un indicativo? Pues no lo sé, pero no podemos investigarlos. Hay otras zonas del mar que se ven clarísimamente, pero concretamente esa no. ¿Cómo podemos averiguarlo? De ninguna manera, amigos míos. Los mayas, podemos hacer conjeturas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los mayas fueron una cultura realmente increíble, para mí una de las más misteriosas junto con los incas. Creo, y esto como digo, creo que se ha contado la mitad de lo que fueron. Ni toda su historia, ni mucho menos, ni realmente todo lo que descubrieron, de todo lo que eran capaces de hacer y sobre todo de dónde venían, del remanente tan importante de dónde venían, o sea, una cultura mucho más antigua o culturas primigenias que dieron luz, o a luz, mejor dicho, a estas culturas tan interesantes, la maya, la inca, la azteca. Yo creo que históricamente ahí tenemos un terreno bastante importante que algún día la historia real, no la que nos quieren contar, verdaderamente vertirá luz en todo este tipo de cosas. ¿Tuvieron relación los mayas con esta creación de ser cierto, o sea, de descubrirse o de creer, o nosotros tener el sesgo personal de creer que es real? Pues ahí veis que el Imperio Maya fue realmente grande. Y si vemos un poquito en general lo que os estoy poniendo ahora mismo en la foto, desde Cancún, o sea, es en México, la zona donde se supone que están, hasta la zona, perdona, donde están estas construcciones, que está ahí, como veis, en amarillo, hay unos 200 kilómetros. Podría ser, hombre, los mayas ocuparon un gran terreno y fueron grandes conquistadores, o más que el hecho de conquistadores, fueron grandes ocupadores de terreno, y iban, a medida que iban conquistando, iban haciendo proyectos de más conquista o de más asimilación, mejor dicho. Pero, como os digo, amigos míos, es que no se sabe, no sabemos realmente si esto es verdad, y no vamos a poder saberlo nunca, o por lo menos de aquí a un tiempo, o por lo menos a no ser que alguien haga una revelación especial, particular y puntual del tema. Y así se ha quedado, y así lleva desde, por lo menos que yo recuerde, hace 10 o 15 años no se ha sabido absolutamente nada, y nadie ha vertido nada, ni empresas que pasan por la zona, ni buscadores de oros, que en principio es lo que era la Paulina Zalinsky, una buscadora de oro. No sabemos absolutamente nada, y no creo que vayamos a saberlo. Entonces ya entra ahí nuestro sesgo personal, nuestra opinión. Mira que muchas veces os digo, los 100, Galegaste, no sé qué, el libro Durante, investigar, Dios, el corazón, vuestra propia opinión o personal. Muy bien, pero a veces sí que hay que hacer una especie de compendio o conjeturar la situación de la mejor manera posible con los datos que tenemos, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de hechos que se relacionan con la propia historia, con civilizaciones, con culturas, con lugares muy concretos, que si bien es verdad, yo os he puesto algunas fotos de lo que Pauline Zelensky nos dio, y sobre también lo que fue investigando o lo que fue encontrando el geólogo que posteriormente, en este caso el hombre Vincent Iturrialte Vincent, que en este caso fue de alguna manera desdibujando un poco lo que le habían contado y dibujándolo a la par, y sí es verdad que encontró cosas raras, pero que él achacaba a aspectos naturales y que nadie le podía mover de ahí, teniendo en cuenta que es un geólogo, que no es cualquier cosa, que sí, que sabemos que se puede equivocar como cualquier persona, pero bueno, amigos míos, existen otro tipo de construcciones muy semejantes y muy similares que para mí, que están debajo del agua, cuidado, que para mí son reales, que son auténticas. Sin ir más lejos, que se han descubierto, como por ejemplo Yonaguni, que geólogos, historiadores, arquitectos, personas entendidas en el tema han dicho que es una construcción natural, cuando para mí no lo es. Y yo no te voy a decir que lo es, porque no lo es.
Pero en este caso no tenemos nada más que las imágenes que nos han proporcionado, que no es poco, pero que tampoco son del todo fiables, teniendo en cuenta que hay ahí cosas que fallamos, como la conjunción que nos estuvieron contando, el cómo lo pintaron, e imágenes que construyeron ellos en 3D de una situación que luego a posteriori no se construyó así, con lo cual no sabemos absolutamente nada, pero que hay muchas ciudades, como por ejemplo ciudades, construcciones, lugares, asentamientos romanos, egipcios, fenicios, y luego de lugares que para mí son auténticos, de los cuales no se han podido bajar, que también hemos tocado en Mundo Azul, y ya no solo estoy hablando de Yonaguni, también estoy hablando de las construcciones que hace no mucho, o que para mí son construcciones que hace no mucho, hace aproximadamente entre 2 y 3 años, hablamos en Mundo Azul, que me considero descubridor, pero realmente no soy descubridor, porque ahí está, en Google Maps. Tú te pones en el Mediterráneo y lo estuvimos viendo, lo estuvimos mirando, estudiando, y además estuve preguntando a diferentes personas y algunos decían que sí, que eso era muy raro, otros decían que no, que eran cosas del Google Maps, otros decían que eran fallas del programa, otros decían que eran fallas auténticas del terreno, que no podía, pero luego lo estuvimos viendo cómo se ponía en 3 dimensiones y que parecía realmente una construcción, y sobre todo, y lo más importante, que las formas eran formas geométricas puras y duras, y una falla que genere una forma geométrica es algo raro. Puede ser, quién sabe, yo no soy geólogo, pero a mí me parecía, o me daba la nariz, o tenía un pálpito de que no era así. Con esto puede ser o no, pero en este caso no tenemos ni siquiera imágenes que nos han brindado, pero de las cuales no tenemos nada, ni ninguna forma que estudiar, solo conocemos el lugar, y en el lugar no se ve absolutamente nada, con lo cual no podemos estudiar, a no ser que vayas allí con un equipo técnico, que bajes, que mires, que investigues, o que se sepa más, o que se arrojen más datos. A la luz de toda esta investigación no podemos saber nada, y esto es una realidad que quiero que tengáis presente en el mundo del misterio y de la investigación. O tú consigues sobre lo que hay darle un nuevo enfoque, encontrar nuevas pruebas sobre las que ya hay, o de alguna manera desplazarte o ir tú a propósito de y realizar una investigación en profundidad, o no puedes saber absolutamente nada. Y el problema del mundo del misterio, como en muchos otros lugares, es que se vierte una sarta cantidad de tonterías y de mentiras. Precisamente, por un lado, gente que coge el rebufo del misterio y el misterio y todo lo que se puede y todo lo que se dice para vender, para poder hacerse famoso y para de alguna manera vender humo, ¿no? Venga, que han venido los extraterrestres, ¿o qué? Hay muchísimos programas, cientos, no me atrevería a decir miles, espero que no haya miles, en YouTube, en redes sociales, que hablan, pues eso, del misterio, de ovnis, no sé qué, no sé cuánto, pero realmente no son datos, son cosas que se inventan. Incluso cogen a propósito imágenes que están claramente manipuladas, o vídeos que están claramente manipulados, que además son casi vergonzosos cuando uno los ve, y los tratan como cosas reales. No hay filtro, aquí tenemos que tener filtro, y sobre todo si queremos ser realmente investigadores, o si queremos tener una mínima rigurosidad a la hora de hacer algo, si queremos ser honestos ya no solo con los demás, sino con nosotros mismos. Amigos míos, no tenemos todos los datos. Aquí es como si fuera una carretera en línea recta y de repente, ¡pum!, a 15 kilómetros de llegar al pueblo, ¡pum!, nos han dado un corte y no tenemos forma de llegar. No sabemos cómo llegar. No hay forma aérea, forma marítima, forma terrestre, no hay manera de llegar al otro lado. Pues esto es exactamente igual, no hay manera de desplazarse ahí, hundir un equipo técnico porque no tenemos los medios económicos y saber si lo que nos están diciendo es real. Y como no se ha vuelto a estudiar, no sabemos. Y lo único que lo alimentan son los círculos del misterio, que hablan y hablan y hablan y de algunas formas y los sacan y una y otra, pero no sabemos más. Aunque hay otros misterios que los vamos a traer aquí en Mundo Azul, que sí podemos, aunque no estamos allí físicamente, sí que podemos sacar opiniones, no descontextualizar, opiniones en base a lo que hay, pruebas, hechos, y luego estudios que se han hecho sobre el terreno. Y luego de ahí, evidentemente, con nuestra propia opinión, hilarlo a uno, a otro y demás. Pero eso ya es completamente diferente, es parte de la investigación. Primero miro los datos, investigo, recapitulo información, y cuando ya creo que tengo toda la información, o la máxima gran cantidad de información, la que más me importa, yo hago un compendio, un puzzle, y de ahí voy estructurando, digo, vale, es esto, y esto por qué y de dónde puede venir, y de ahí voy hilando y voy uniendo, si las pruebas también me lo permiten, pero no hay tanto que dejar, sobre todo en algunos temas, que volar la imaginación. La imaginación vuela, pero siempre también tiene que estar agarrada, sobre todo dependiendo de qué temas,
con las cadenas de las pruebas de los hechos y de las circunstancias que nos rodean. Amigos míos, espero que os haya gustado las pirámides sumergidas de Cuba, o la ciudad sumergida de Cuba, de la que no creo que volvamos a saber mucho más, o yo estoy ilusionado, espero que sea así, pero de la que no sabemos absolutamente nada más que existe. Pero hay otros asentamientos hundidos, hay otras ciudades, otras construcciones, y como digo, ya no solo la de Yonaguni, sino otras muchas que se han descubierto, que se pueden incluso ver en Google Maps, con lo cual eso ya nos da también indicios, poder estudiar, poder medir dimensiones, poder ver profundidades, etcétera, etcétera, que son súper interesantes también, y que yo particularmente sí que soy de la opinión de que hay una historia que no se nos ha contado y muchos lugares que están ocultos bajo el mar de una historia tremendamente remota, casi podríamos decir antidiluviana, si queréis, de una historia que está ahí aún por descubrir. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí. Os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, cómo no, el grupo de Telegram de Mundo Azul. Simplemente descargaos Telegram, buscar Mundo Azul y entráis. No necesitáis dinero, no necesitáis contraseña, no necesitáis nada. Ahí os estamos esperando con los brazos abiertos. Como no, también os recuerdo los vídeos short de YouTube que intento subir de forma más asidua, casi uno por día, o son 7 días a la semana, pues subiré 5, 6, casi prácticamente todos los días cuando no subo YouTube, para de alguna manera no pisotearme la visualización. Y también os recuerdo, como no, la membresía del canal para todo aquel que desea aportar algo, si es que lo considera oportuno. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.